¡Corte! Valeria, ¿eres puta monja? Es para hombres. Quiero coqueteo picante, no que te hagas la santa. Director Vargas, tiene que tener lógica. Marisol por primera vez con alguien que le gusta. ¿Qué coño? ¿Eres tú o soy yo el director? Si no actúas, lárgate. Bien, no quería grabar este basura de guión. Ay, no. ¿Qué actriz no recibe insultos? No puede renunciar así. Quítate. Al guionista le encargo 20 euros de lo tuyo en un instante. Si no fuera por lo que tienes en el pecho, ¿crees que te tocaría esta gran oportunidad? Al diablo con tu fiesta para hombres. Desvístete y acuéstate para que te toquen. Me canso de este asco. ¡Tú! ¿Eres Valeria Zamora? Parece medio tonto y está todo sucio. ¿Será el guardián del pueblo Zamora? Aquí tienes las llaves. Haz lo que quieras. Gracias, hermanito. Tómalo y diviértete. ¿Hermanito? No soy ningún hermanito tuyo. ¿Qué carácter tiene este guardián? Es moreno, pero es muy lindo. Por edad deberías llamarme tío. ¿Qué? Vaya, ¿quién diría que un tonto como tú se atrevería a coquetearme? Hoy te enseñaré a tener modales. ¡Ay! ¿Entendido? No coquetees con chicas lindas, o te van a golpear. ¿Me oíste? Por favor, respétame. El cuarto está listo. Véalo. Me voy. Ay, sí que es Vale de regreso. ¿Aún te acuerdas de mí? De niña te orinaste en mi cama. Doña Elena, usted nunca olvida nada, ¿verdad? Qué alegría es verte. No tiene idea. Hace rato un tonto se atrevió a coquetearme. Parece que no se bañó en 2 años. Y encima me obligó a llamarlo tío. Parece que ya conociste a Andrés. Sí, de hecho es de la generación de tu tío. Porque él llama tío a tu abuelo. ¡Ah, no! Mi papá me contó que mi abuela adoptó a un huérfano al final de su vida. Pero como estaba estudiando en el extranjero, nunca lo conocí. ¿Pero será cierto que mi abuela adoptó a un tonto para cuidarlo? Dios mío, ¿entonces tendré que mantenerlo? Ese chico es un poco raro. Todo el día está en silencio en esa molina. Y casi no habla con nadie. Ay. Doña Elena, volví esta vez para descansar unos días. Es mejor este raro que ese set de rodaje brutal. Y además, él es parte de mi familia. Valeria Zamora, ¿de verdad regresaste? ¿Cómo te atreves a vivir aquí? Dicen en el pueblo que este viejo molino de 100 años se embruja por las noches. Y ese muchacho de la tinta es muy siniestro, muy raro. Doña Julia, ¿de dónde escuchaste eso? Crecí aquí y yo no sabía nada. Ay, Julia, deja de exagerar. Son solo rumores. Ese chico raro es un jinx. Tu abuelo lo trajo a casa y murió pocos años después. Todos dicen que está poseído, no sale de casa. Pasa el día haciendo rituales. Es verdad que se ve raro, pero todos somos humanos. No es tan siniestro como dices. Nunca confíes ciegamente. Ten cuidado. Cuando tu abuelo quiso darle el secreto de la tinta, los parientes del pueblo se volvieron locos. ¿Qué? Él es el heredero de la tinta que eligió mi abuelo. Dios mío, ¿cómo le daría este oficio a un tonto del pueblo? Es absurdo. ¡Ay, ese monstruo terminó! Debo irme rápido. Cierra la puerta bien de noche. ¡Oye! Vale, yo también me voy. Ah, sí.
¿Necesitas algo? Sí. Si falta algo en la casa, ve a comprarlo. Tengo dinero. Si falta, pídemelo. Al darme dinero, te pareces mucho a alguien. Tienes muy buena actitud de jefe. Aquí está sucio. Con esa linda falda, ve al recibidor. ¿Has estado tú solo cuidando el molino de mi abuelo todos estos años? Debe ser duro. Sí. Dios mío, esta pala no se consigue en las tiendas hoy en día. No me digas que la hiciste tú. Es muy detallada. Sabes bastante. Parece que el tío Zamora tenía razón. ¿Abuelo? ¿Qué dijo? El tío Zamora decía que su nieta tenía un gran talento para hacer tinta. A los 10 años ya dominaba a la perfección más de 90 pasos. Solo que... ¿Solo qué? Dijo que a Vale le encantaban los vestidos bonitos. Por eso prefirió transmitir su oficio a otra persona. Quería que fueras feliz toda la vida y que siempre te pusieras ropa hermosa. Vale, ¿qué pasa? ¿Te enojó tu abuelo? No, es que las manos del abuelo van a manchar mi vestido. Fue un descuido mío. Abuelo, ¿hoy seguimos aprendiendo a hacer tinta? No, ya no. Tu abuelo también toma un día libre, jaja. Luego tu padre odiaba el trabajo duro y la suciedad de la tinta, así que huyó a la ciudad de noche. Por eso cuando el tío Zamora me adoptó, tuve que hacer el loco y tomar las riendas de esto. Pero la vida en la ciudad es tan brillante y llena de glamour. ¿Por qué volviste? Más que renunciar, diría que estoy huyendo. ¿Puedo esconderme un rato aquí? Claro. Aquí siempre ha sido tu hogar. ¿Qué pasa? Andrés Molina, escúchame. No te hagas el muerto ahí. Quien debe, paga. Alguien hipotecó tu taller de tinta. Si no hay dinero hoy, destruiré este viejo caserío. No abras por su voz, no vienen de bien. Vienen por el taller de tinta. Vuelve adentro, yo me encargo. ¿Tú eres Andrés Molina? Tu primo Carlos Zamora tiene deudas de juego en la ciudad e hipotecó esta casa y el taller de tinta. Ahora huyó. Con intereses son 500.000 euros. Si no pagas hoy, destruiré tu casa. Carlos Zamora no ha vuelto en un año. ¿Por qué debo pagar sus deudas? Esta casa es patrimonio nacional. No pueden tocarla. ¿Qué patrimonio? Hoy solo reconozco la deuda. 500.000 euros, ¿verdad? Muéstrenme el recibo y el documento de garantía. Primero, nuestra ley prohíbe el usura. Calculando los intereses, la tasa anual supera el 60%. Es un delito grave. Segundo, la ley de garantías establece que hipotecas sin firma propia o autorización legal son nulas. Solo hay huellas de Carlos Zamora. Hasta firmó por Andrés Molina. Es extorsión y ocupación ilegal. No sé de leyes. Solo sé que Carlos Zamora dijo que aquí hay tinta antigua valiosa. Si no me pagan hoy, no me voy de aquí. Ya estoy grabando sus caras y sus palabras en tiempo real. Si cruzan esa puerta, será un delito de allanamiento y alteración del orden. Esta casa es un castillo registrado en el patrimonio local. Destruir patrimonio cultural merece mínimo 3 años de cárcel. Jefe León, supongo que trabaja para otros. Puede intentarlo. ¿Valen 5 años de cárcel por 500.000 euros? Jefe León, parece que esta mujer sabe lo que hace. No busquemos problemas, vámonos ya. ¿Andrés Molina? Ya verás. Ya verás. ¿No te asustaste? En la ciudad veo peores estafas. Y peores idiotas a diario. Con estos sinvergüenzas no sirve razonar. Hay que asustarlos. Perdón, te involucré en esto. Tienen razón, soy un desastre. El tío Zamora me adoptó, pero la familia no me acepta. No quería que repartieran su patrimonio. Así que me quedé a cargo. Andrés. Si mi abuelo te acepta, yo también. Pero veo que te encierras en casa a diario. ¿Tienes algo en la cabeza? Somos de la misma edad. Si pasa algo, puedes hablarme.
El día que falleció el abuelo, fui a hacer un reparto. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Andy, tienes que ayudarme a proteger la tinta Zamora. Andy, no soportes esto. ¡Abuelo! ¿Qué dijo, abuelo? No escuché bien. Abuelo, por favor, abuelo. Soñé con la última frase que dijo el abuelo antes de morir. Pero le prometí que mientras respire, protegeré este taller de tinta y preservaré la tradición de la artesanía Zamora. Cuando mi papá se fue, aunque el abuelo estaba enojado, le dio dinero para el viaje en secreto. Un anciano como él, al morir, solo te diría palabras de bendición. Ya has hecho un gran trabajo. Solo espero que no te quedes atrapado por esto. Amas al abuelo, y él te amaba. Basta con que sigas viviendo en esta casa. Este es el cuaderno del tío Zamora. Y cartas y recibos de los padres de Carlitos. Mira, creo que no cambiaron de repente. No, las fechas de estos recibos no cuadran. Son Kinmin, Midorom y Chonyan. En ese entonces, Carlos Zamora siempre venía a causar problemas y armar un caos. Recuerdo que de niña esas fechas eran para solicitar fondos del Estado para preservar el patrimonio. Un apostador. ¿Por qué causaría problemas justo en las fechas más concurridas con los funcionarios? ¿Para que el comité tuviera una mala impresión de nuestro pueblo? Alguien está usando a Carlos Zamora. Perdón, pensé que dormías. Tranquilo, yo te interrumpí. ¿Tienes hambre? Te preparo el desayuno. Miña, Andrés, acabo de recoger estos duranos en la montaña. Pruébenlos, y este té salado es para Andrés. Señora, ¿qué es esta cosa que huele tan mal? Es costumbre de nuestro pueblo antiguo. Los fabricantes de tinta tienen toxinas de humo de pino y el té de paja de frijol y regaliz limpia los pulmones. Entonces es pura comida de terror. Luego iremos con el tío Casto a revisar las facturas de la tinta de este año y el pasado. Oye, me escondí en un lugar que ni el GPS encuentra. ¿Y aún tengo que trabajar? Vaya, Andrés Molina. Dicen que te metiste con una diablilla en la ciudad. ¿Hasta le echaste al jefe León? Carlos Zamora, pedir préstamos usurarios en nombre del taller es un delito. ¿Un delito? Va. Esta casa es de los Zamora, no de los Molina. Eres un niño salvaje que ocupó la buena suerte de los Zamora por décadas. Y ahora solo recupero lo que es mío. ¿Y tú? Ah, así que eres mi prima. Ya decía yo, ¿cómo se atrevería alguien a andar con este lisiado? Ganaste mucho dinero en la ciudad. Y en vez de ayudar a tu primo, andas coqueteando con este extraño. Aún son menores que tú, ¿y ya viven juntos? ¿Creente no diré que viven juntos? ¿Para que todo el pueblo lo señale? Carlos, no tienes por qué amenazarnos. Si no tuvieras a alguien detrás, con tu mente de deudor de juego, jamás harías un contrato hipotecario falso tan perfecto. Dile a tu jefe que esta casa es el tesoro de los Zamora, y no se la entregaremos a nadie. Andrés Molina es el heredero legal de mi abuelo. Si tienen agallas, usen los tribunales. A ver quién va a la cárcel primero. Ya verás. Te sugiero que no te metas. Repites esto miles de veces al día. ¿No te cansas? El abuelo decía que la tinta tiene alma. Cada golpe elimina más impurezas. Y en el papel perdurarán 1000 años. Los productos financieros de alto rendimiento y los fondos fiduciarios
en meses o años, se vuelven papel mojado por un solo escándalo. En comparación, este sólido bloque de tinta oscura siempre tendrá una vida más eterna. Antes, el abuelo me hablaba mucho sobre hacer tinta. Pero yo lo dejé para juntarme con aquellos canallas. Todos estos años, de verdad extraño muchísimo al abuelo. Disculpe, ¿esta es la casa del difunto maestro Zamora? Soy el doctor Romero. Vine de Puerto Azul en busca de tinta. ¿Es el director Romero de la Galería Azul? Ah, ¿me conoce? El tío Zamora habló de usted. Decía que para sus paisajes solo usaba la tinta de los Zamora. Ah, buen chico. Ya casi son 10 años. Don Zamora se fue de repente. Y yo estaba en el extranjero. No llegué a tiempo. Hoy en día la buena tinta es difícil de encontrar. La tinta industrial no tiene alma. Vine no solo en busca de buena tinta, sino para cumplir un deseo de mi viejo amigo. ¿Es su esposa? Hacen una linda pareja. No. No. Hace años, un mes antes de morir, don Zamora me envió una caligrafía y una carta. Dijo que había adoptado a un niño de corazón puro, que nacía para hacer tinta. ¿El tío Zamora de verdad dijo eso? Pero antes de morir me dijo algo que aún no entiendo del todo. ¿Qué te dijo? Dime, te escucho. Me dijo, no guardes tu esencia. Tonto, don Zamora fue un maestro. ¿Cómo iba a pedirte que la olvides? Lo que te dijo en realidad es un dicho Zamora completo. No sigas las nuevas reglas. Vive como tu corazón te dicte. Tal vez no tuvo tiempo de terminar. Ya veo, mi abuelo quería que no te ataras a las reglas rígidas de los Zamora. Ni te dejes encerrar por el estatus ni por los chismes ajenos. Siempre que honres el oficio, haz lo que quieras. Sí, exacto. Así que era eso. Andrés, mi abuelo te decía que, aunque te dio la marca de la tinta Zamora, no tienes que seguir las reglas. O sea, puedes vivir como tú quieras. ¿Qué? ¡Qué humo de pino tan puro! Este aroma sin un rastro de ahumar. Lo busqué 30 años en Ciudad Imperial y no lo hallé. Joven, ¿hiciste esta tinta tú? Es un oficio de mis ancestros, gracias a ellos. Firme como jade, hilos finos como seda, y en el papel como laca. Increíble que un joven siga los 97 pasos para hervir la cola. Un paso menos, queda clara. Un paso más, se quiebra. El tío Zamora decía que hacer tinta es de conciencia. Engañas los ojos, pero no la vida del papel. ¡Bravo! Muy bien. Este brillo, este incienso profundo. ¿Qué le añadiste a la cola? Este es el método dragón perdido hace un siglo, ¿verdad? Hace 30 años me senté aquí. Tu abuelo era el artesano más orgulloso de la región Hidalgo. Acordamos que él haría tinta y yo poemas, para hacer famosa la tinta antigua Zamora en todo el mundo. Pero los tiempos cambiaron. La tinta de máquina hace miles de euros por minuto. ¿Quién querría esperar 97 procesos? Por eso el abuelo decidió aislarse y proteger esta vieja casa. Señor, si está dispuesto a esperar, el mes que viene investigaré una nueva tinta. No hay prisa. Esta vez vine por un motivo personal. Hoy, además de recordar a un viejo amigo, quiero pedirles un gran favor a ambos. Hable, director Romero. Si está a nuestro alcance, no nos negaremos. Bien, bien. Pronto pintaré un gran mural, el mural de la Tierra Infinita. Es una obra temporal para un anciano muy importante. El mural es muy imponente. La tinta común es muy clara y no da la profundidad necesaria. Escuché que la familia Zamora tiene técnicas secretas.
Quiero encargar una tinta dorada mezclada con arena de oro. Debe ser densa y brillar al tocar el papel. Solo así hará honor al mural. Esta es la arena de oro de primera que preparé. Hay más que suficiente. Sé que esta técnica es muy compleja, pero les pido que se tomen el tiempo. Director Romero, la técnica de la tinta con oro que mencionó proviene del siglo XVI. Hoy está casi perdida. Nuestros ancestros la documentaron, pero nunca la replicamos por completo. Ahora calcular proporciones, controlar el fuego y repetir la mezcla. Me temo que tomará mucho tiempo. Lo entiendo, pero en toda Zamora, solo la familia de Don Zamora domina esta técnica. Si ustedes no pueden hacerlo, nadie en el mundo podrá hacer una tinta dorada útil. Estoy dispuesto a esperar. ¿Usted acaso es el famoso Dr. Romero de la pintura tradicional? Antes seguía al mercado de arte, y sé que muchos clientes de alto perfil buscan sus obras. Enviaron a personas a su puerta, pero nunca pudieron verlo. No esperaba poder conocerlo hoy aquí. Ah, soy yo. Fue pura coincidencia. He vivido recluido en el pueblo vecino estos años, a pocos kilómetros de aquí. Todos en el sector quieren una de sus obras. ¿Por qué prefiere vivir recluido y no salir a socializar? Hace años conocí a alguien que decía amar el arte. Venía a mi casa a diario a hablar de arte y técnica, y creí haber encontrado a un alma gemela. Luego le regalé un borrador de una pintura, como un detalle de amigo. ¿Y quién diría que lo enmarcaría y lo vendería por la fortuna de 800.000 euros? Esa gente es demasiado. Tras ese incidente pude ver la verdadera naturaleza de la gente. Hoy en día la mayoría de la escena solo me busca por los valores de mis obras, no por su amor al arte. Quienes buscan un vínculo sincero son muy pocos. No quiero fingir más, así que me recluí. No asisto a cenas ni redes de contactos. Solo pinto lo que quiero y me siento más en paz y libre. De verdad, le entiendo perfectamente. Antes, en otros lugares, vi a muchos oportunistas. Su mentalidad utilitarista es muy deprimente. Dejemos de hablar de cosas tristes. Les encargo la tinta dorada a ustedes. No importa el tiempo, solo que sea de primera. Lo haremos todo lo posible. Usen la receta tradicional que hay en esta habitación como base para intentar elaborar la tinta dorada. No hay prisa, solo pongan atención. Cuando tengan su tinta, mi mural de la Tierra Infinita tendrá un alma de verdad. Andrés, la tinta dorada se perdió hace años. Este reto no es nada fácil. ¿Estás seguro? Solo lo sabremos si lo intentamos. Las notas de mi abuelo tienen muchos métodos antiguos, y con la proporción de arena de oro, iremos paso a paso. No solo es para el cuadro del director Romero, sino para recuperar la técnica perdida de la familia Zamora. Vayan a ver la entrada del pueblo. Llegó un grupo de gente de la ciudad y no saben qué van a hacer. Señores, tengo un anuncio. Turismo Celeste S.A. ya obtuvo el permiso para desarrollar la zona del río Flor Blanca al oeste del pueblo. Pronto esta área se convertirá en un complejo turístico con un lago artificial. Vecinos, sus días de prosperidad han llegado. ¿Por qué? El río Flor Blanca es nuestra fuente tradicional de agua para la tinta. Nuestra tinta es famosa gracias a este regalo de la naturaleza. Si lo convierten en un lago artificial, ¿cómo haremos tinta? Además, este río es nuestra fuente de agua potable. Con lo que están haciendo, ¿seguro que no dañarán la calidad del agua? El agua del río, con la lluvia, volverá. ¿Para qué tanta presa? El señor Gálvez dijo que si se mudan, a cada familia le dará 200.000 euros. Andrés Molina, especialmente tu viejo taller, que ocupa más espacio. El señor Gálvez te dará 300.000 euros. Si eres inteligente, firma ya. O si traen los camiones, no tendremos piedad. Vecinos, miren, este dinero. Solo tengan que firmar este papel y se lo llevan ahora mismo. El mes que viene vivirán en departamentos con ascensor en el pueblo. Así es, no escuchen las tonterías de Andrés y de esa chica de la ciudad. Ellos no les falta dinero, pero a nosotros sí. Firmen rápido. Si firmamos, ¿de verdad nos darán el dinero? No firmen.
Firmen esto y acabará la artesanía Zamora. No buscan turismo, nos quitan nuestro sustento. ¡Alto! Oye, mocosa insolente, ¿de dónde saliste a atreverte a robar el permiso oficial? No se crean que tienen el poder. Miren bien, este supuesto plan de desarrollo no tiene el sello oficial del Instituto Municipal de Patrimonio. Turismo Celeste está siendo investigada por la Fiscalía de Puerto Azul por fraude hace 2 semanas. Su cadena de fondos ya se rompió. ¿Qué? ¿Se rompió su cadena de fondos? Ese dinero lo pidieron a usureros solo para engañarles. Si firman y ceden la propiedad de las tierras cerca del río Flor Blanca, inmediatamente hipotecarán el terreno y huirán. Entonces no tendrán casas con ascensor, y sus casas ancestrales serán subastadas a la fuerza. Señor Galvez, ¿quiere que le lea los registros de deudas de su empresa? ¿Quién eres tú? Aunque no sé mucho, sí he visto muchos contratos. Y me basta para acabar con basura como ustedes. Vecinos, si firman, perderán todo. Así que eres un estafador. Maldita mocosa. Cuida bien esa casa en ruinas. A ver cuánto aguantan. Vámonos. Hoy tiraron ratas muertas al pozo del pueblo. Envenenaron a los pollos y ovejas y cortaron la luz. Se pasaron de la raya. No deberías sufrir aquí conmigo. Deberías volver a la ciudad. Ya te dije, yo huí de allá. Este es mi último refugio. Si tú no te asustas por las dificultades, ¿cómo no voy a luchar contigo para proteger el legado de mi abuelo? Entonces prométeme que te quedarás atrás de mí. Mientras yo esté aquí, nadie te hará daño. Qué gran bendición para la familia Zamora. Tener a alguien tan recto y bueno como tú. En realidad, el tío Zamora no solo dejó la artesanía Zamora común, también dejó la técnica principal, tinta medicinal tradicional. Se usan 36 hierbas como raíz de ángel y raíz de caña. Esta tinta no solo sirve para escribir, sino que se usa en parches para curar reumatismo y lesiones musculares. ¿Tinta medicinal? ¿Terapia de tinta? Es un recurso muy escaso en la cultura intangible moderna. Si logramos hacer esto, sería increíble. Pero la proporción de hierbas es muy difícil. Requiere un fuego muy preciso. Y muchas hierbas son muy caras. ¿Comprar? ¿Quién dijo que vamos a comprar a la farmacia? Mañana cargaremos nuestras cestas y iremos a la montaña. Oí que la tinta medicinal tradicional tiene 36 hierbas. Si una falla, toda la tinta se arruina. Las hierbas del monte son muy parecidas, y los profanos no las distinguen. De niña, iba con mi abuelo a recoger hierbas. Me aprendí a la perfección su aspecto y cómo crecen. Es solo que no lo hacía hace años. Quiero ver si me sale. Incluso distingues perfectamente las raíces madre e hijas de la raíz de caña. Aquí hay hierbas muy mezcladas y hasta los ancianos que las recogen las confunden fácilmente. Mi abuelo sabía algo de medicina y conocer las hierbas era un requisito obligatorio. Mi abuelo era muy estricto y exigía que memorizáramos la parte de la hierba a recoger y la época de cosecha. Pero al venir a la ciudad, fui perdiendo estos conocimientos. Vamos. Bien, ya sé la situación. No se altere. Traiga los materiales, capturas de las cuentas y las pruebas en el auto. ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Hay un traidor en nuestra empresa. El vicepresidente está desviando activos. Mi papá viene para acá ahora. Quiere buscar una solución conmigo. No puedo creer que haya pasado. Será un poco difícil para ti. La tinta medicinal tendrá que esperar. No pensé que a Beto, alguien tan bueno, le pasara esto. Según mi mamá, él siempre ha sido muy descuidado. Y ahora, al final, cometió un error. Hija, viniendo desde tan lejos, ¿por qué no me avisaste antes? Papá, ¿por qué vienes en pijama? Estaba tan preocupado que tomé las cosas y vine directo. Beto, bienvenido a casa. Hablemos adentro. Sí. Verlos me ha tranquilizado un poco.
Estos años, si no cuidaras este taller de tinta centenario, el oficio de la familia Zamora habría desaparecido. Así que por edad y por lo que me debes, debo llamarte hermano. Beto, ¿no quieres sentarte a tomar algo? El aire aquí es tan puro y te da tranquilidad. No como en la ciudad, llena de gente mala. Papá. Sí. Ay, de un socio de 20 años. Y traicionarme así de la nada. ¿Trajiste las cuentas? Los flujos, contratos y transferencias están aquí. Valen, siempre me ha intrigado. ¿Cómo sabes tanto siendo actriz? Estudié finanzas en la universidad. Primero organizaré los flujos del año en orden cronológico y marcaré las transferencias anormales y los proyectos de colaboración desconocidos. Estas pruebas físicas son muy completas. No será difícil encontrar fallos. Elige días festivos o eventos de equipo para transferir, cuando la vigilancia es menor, usando la brecha de tiempo para evitar riesgo. ¡Qué calculador! Entonces, culparlo y recuperar los activos será muy difícil, ¿no? Sí que es difícil, pero no es imposible. Miren, ya marqué más de 20 proyectos sospechosos. Lo siguiente es contactar a los verdaderos socios para verificar la autenticidad. Si demostramos que es un engaño, la cadena de pruebas estará completa. ¡Qué calma y serenidad! Tienes el estilo del tío Zamora de antaño. Andrés, hace mucho que no tomamos juntos. Hoy no hablamos de problemas. Solo disfrutemos. Salud. Por cierto, con este gran desastre en mi empresa, los demás pensarían que la administro mal. Claro que la administras mal. ¿No puedes dejarme un poco de dignidad? La verdad es que mi mujer me controla mucho. Soy un henpecht, no puedo respirar en casa. Así que salgo a socializar y pasear y descuide la empresa. Por eso este desastre. Papá, no me gusta oír eso. Es obvio que le encanta ir de parranda. Y te inventas que es la culpa de mamá. Ay, hija, siempre tan literal. Andrés, pases todo el año en esta vieja casa del campo, viendo solo montañas y árboles. La vida se te hace muy aburrida. Hay muchos lugares divertidos en la ciudad, con mucha vida y animación. Luego te llevaré a la ciudad a divertirnos unos días y a conocer el mundo. Gracias por la invitación, Beto. Siempre he preferido la tranquilidad y ya me acostumbré a la vida del campo. La animación de la ciudad no es lo mío, no te molestes. Para vivir bien, hay que buscar una esposa buena y sensata. De verdad te considero como a mi hermano. Siendo que vives en el campo y conoces a muy poca gente, ¿qué tal si vamos a la ciudad a buscar una chica alegre? Yo te ayudo a conocerla, ¿qué dices? Oye, papá, ¿desde cuándo te haces de casamentero? Los jóvenes tienen que ver el mundo, ¿no? Quedarse en las montañas es muy aburrido, ¿verdad? Andrés, no te agobies tanto. Debes divertirte de vez en cuando para vivir plenamente, ¿verdad? Beto, ya me acostumbré a la vida tranquila del campo. Además, desde que llegó Vale, la vida se hizo más interesante. Está bien, cada quien con sus gustos, ¿verdad? No te voy a obligar. Si algún día quieres ir a la ciudad a divertirte, avísame y yo me encargo de todo. ¡Salud! Hija, ¿de verdad no vas a la ciudad conmigo? Ay, papá, no vuelvas a mencionarlo. Solo pienso en volver a trabajar y en ese set. Ay. Bueno, tú decides. Bueno, ya me voy. Cuídate. Entendido. Vale, ¿qué pasó en la ciudad? En el set, el director me obligó a hacer una escena íntima. Grabamos una y otra vez y no me aprobaba. Y el actor me tocaba una y otra vez. Me insultó y no me respetó. ¿Cuánto te han hecho sufrir en ese medio? ¿Me despreciarás por esta situación? Para nada. Los perversos son los que usan el arte como excusa para sus perversiones. A mis ojos, como mi abuelo, tienes un corazón de oro. En este momento, no solo protegiste la empresa de tu padre, sino también la casa de mi abuelo. Eres la chica más amable y adorable del mundo. ¿Lo sabías?
Con estas cintas antiguas, si vendemos unas cuantas euros, nos daremos la gran vida. Carlos Zamora, robando a estas horas. No tienes vergüenza. ¿Robar? Eso suena muy feo. Esta casa, este taller, son patrimonio de la familia Zamora. Gracias a la bendición de nuestros ancestros, tenemos esto. Al final, somos familia. ¿Qué tiene de malo que me lleve algo para arreglar mis asuntos? ¿Acaso quieren quedárselo todo? Carlos Zamora, según el parentesco, soy tu prima mayor. Cuando eras niño te saltabas la escuela y te escondías sin querer volver a casa. Yo te llevaba a la casa antigua para protegerte. Si no, tu mamá te habría roto las piernas hace tiempo. Antes eras un joven tan inocente y ahora te haces el vago, robas y te echas la culpa a los demás. ¿Cómo te has vuelto tan patético? ¡Ja! A ver quién se atreve a tocar nada de aquí. ¿Se te hace adicción atormentar a la gente honesta? ¿Eh? Niña, escuché que buscas pruebas. Nosotras mismas podemos probar que Andrés Molina no ha salido del pueblo en 10 años. ¿Cómo iba a pedir dinero prestado en la ciudad? Aunque llevemos el caso al gobierno provincial, haremos justicia por Andrés. Trabaja como un burro haciendo tinta a diario. Genera ingresos para el pueblo. No descansa ni en Año Nuevo. No dejarán que asuma esa deuda sucia. ¿Lo escuchaste? Si ahora decides dar la vuelta, nosotros como familia podemos perdonarte. Pero si insistes en seguir siendo esta escoria que roba y juega a las apuestas, te llevaremos a la policía ahora mismo. Prima, te lo ruego. Por favor, ancianos, denme una oportunidad. Lo admito. Yo debo a los prestamistas usureros. Vi que Andrés era honrado y le pasé mi deuda sucia. Ya que este chico armó el golpe, arreglaremos cuentas solo con él. Vamos. Mientras vivió, el tío Zamora y el señor Romero hablaban de tinta. Este libro Zamora de tintas es único, heredado por generaciones. Hay muchos capítulos que no entiendo. Aquí hay recetas y técnicas ancestrales. Es mucho más completo de lo que pensé. Mira esta página, La Dama de la Tinta. En el siglo XVI, una mujer rica de la región del este se mudó al pueblo antiguo Zamora con su esposo. Juntos crearon tinta con una fórmula única y se hicieron muy famosos. ¡Qué historia más interesante! En los fríos inviernos de Zamora, su esposo cortaba madera de pino para calentar la casa. Fue solo a la montaña a recoger leña, pero un animal salvaje lo atacó y falleció en el bosque. El libro dice que la tinta con oro tiene un color brillante que no se desvanece en 100 años. La pareja intentó usar polvo de oro, pero hay muy pocos registros, y nadie ha logrado replicarlo. Según mi experiencia con materiales, mezclar polvo metálico directamente rompe la elasticidad de la tinta, y al escribir rasparía el papel. Debe ser pretratado. ¿Y cómo se mezcla? Ya probé con un poco de polvo de oro, pero el resultado fue opaco y seco, no al nivel de la tinta de alta calidad. Mira esto. Primero hay que moler el metal a un polvo nanoescala. Luego mezclarlo por capas con gelatina animal y hollín de pino, controlando el golpeo y la temperatura del fuego, para que el metal y la tinta se fusionen por completo. Suena un poco complicado, pero no importa, intentemos. Bien. Tu falda. No importa. Te pareces a un osito negro. ¿Qué dices? Igual tú no estás mejor. Ya, no bromees, o arruinarás los ingredientes. Admiro que la dama de la tinta pudiera concentrarse en la tinta tras quedarse viuda. Una mujer común se habría derrumbado ante tal pérdida. Lograr terminar su sueño juntos demuestra mucho amor y coraje. Por eso, al hacer esta tinta de oro, no solo restauramos el método antiguo, sino que transmitimos su espíritu. Tras 1200 golpes, los impurezas salieron, y la metal en polvo se mezcló por completo con la hollín. Ven, prueba la consistencia de esta masa.
Se siente bien. Tiene la textura justa. Ahora moldéala y déjala secar al resguardo. Esto exige paciencia. No debe exponerse al sol y hay que controlar la temperatura. Se acabó. Mi vestido nuevo está arruinado. Pero ahora no me importa nada. ¿Recuerdas que al llegar al pueblo, hasta los manchones de tinta en mis manos te parecían sucios? Ahora estás llena de tinta y ya te acostumbraste. ¿Por qué? La gente siempre cambia. Listo. Su tono es suave, el polvo de oro no resalta y el sonido al golpearla es brillante. Es una tinta excelente. El metal se integró por completo a la tinta, sin grumos. Escribe muy fluido y no raspa el papel. Por fin restauramos la fórmula de la dama de la tinta y su esposo. Todo gracias a ti, mi gran compañera. ¿Compañera? Sí, claro que compañera. ¿Qué más podría ser? ¡Ay, qué mal! Me pica y me arde. ¿Una alergia? El agua de la montaña es dura, y si me contacto diariamente con la tinta, el jabón común no basta. El desayuno está listo. Ven a comer. Sí. ¿Qué te pasó? Tu cara está muy roja. Tuve alergia por usar jabón común. Y como toco la tinta a diario, mi piel se volvió muy sensible. La tinta tiene polvo fino, y el jabón común irrita mucho. No puedes usar eso siempre. Déjame, yo encontraré una solución. Tranquilo, aguantaré unos días y pasará. No tienes que complicarte. No, ven conmigo. Tienes hierbas y aceites esenciales. El proceso es bastante detallado. Las proporciones deben ser exactas. Las hierbas alivian las alergias, y la ceniza es un limpiador natural que quitará la tinta sin dañar tu piel. ¡Wow! Es de un blanco lechoso. Huele muy bien. Quiero darle un mordisco. ¿Está limpio? Oh, tengo cosas que hacer hoy. Es la nieta del tío Zamora. ¿Cómo pude tener pensamientos tan sucios? Soy una escoria, un animal. Bendito sea, bendito sea. Falta mi fuerza de voluntad para tener pensamientos sucios. No volveré a tener pensamientos indecentes. Bendito sea. Gran sabio, me equivoqué. No pienses tonterías. ¿Por qué siento que hay sombras? Este trueno da mucho miedo. Sé que son sombras de árboles, pero me da miedo. ¿Será que hay fantasmas como dijo doña Julia? Valeria, ¿estás bien? Hay mucha tormenta afuera. Escuché ruido en tu cuarto. Estoy bien. Solo me asusta el trueno y las sombras que se mueven afuera. Da un poco de miedo. Solo son sombras de árboles movidas por el viento. Si te da mucho miedo, puedo entrar a acompañarte. Sí. Toma esto, te calmará. ¿No te molesto? Ya es muy tarde.
No pasa nada. Me quedo aquí. Duerme tranquila. Me siento más segura contigo. Duerme tranquila. Yo te cuido. Dios mío, dormí con tu brazo toda la noche. ¿Tú estás bien? ¿Te quedó adormecido? Tranquila. Me pondré bien moviéndolo un poco. Lo siento mucho. Es mi culpa. Lo lamento de verdad. No te preocupes. Me alegra que hayas dormido bien. Con un temporal así, nadie podría dormir. Déjame darte un buen masaje. Déjame masajearte. Ya no te muevas. Señor Romero, su tinta de oro está lista. Bien. ¿Es una tinta de primera calidad? No he pintado bien estos 2 años, pero hoy con esta tinta pude pintar a mi gusto. Quizás sea lo más feliz que he estado en 2 años. Les regalo este pequeño cuadro. Uno de ustedes domina la tinta y tiene grandes habilidades. La otra es inteligente, atenta y hábil. Son el uno para el otro. Hacen una gran pareja. Pero no lo somos. Ah, sí, aún no lo son. Muchacho, Valeria Zamora es una buena chica. No dejes que asuntos triviales te hagan perder a la persona indicada. ¡Ah! ¡500.000 euros! Atención, vecinos. El Grupo Celeste tiene un nuevo plan. Vamos a convertir el pueblo antiguo en un exclusivo complejo turístico. Prometemos mejores condiciones de reubicación. Si firman, recibirán 500.000 euros de compensación, más que la última vez. Sí, 500.000 euros. Esperamos su apoyo. Su plan de desarrollo no incluye zonas de protección para los edificios antiguos. Buscan aprovechar una laguna para un desarrollo comercial local. Miren, este plan es mucho más confiable que el anterior. Además, esta vez, cada familia recibirá un departamento en el pueblo y 500.000 euros de compensación. Más que antes. Exacto. ¿Qué tiene de malo aceptar el dinero? ¿De qué sirve quedarse con estas viejas casas de muros blancos? Firmen ya. No firmen. Cada una de estas casas es patrimonio municipal. La ley prohíbe su demolición o reforma privada. Tenemos un documento oficial de desarrollo. No provoquen disturbios aquí. Una carta de intención comercial reemplaza a la licencia de patrimonio. El famoso complejo que dices, en realidad lo que buscas es sabotear las estructuras de los edificios, luego demolerlos por la fuerza, ocupar el terreno de patrimonio y lucrarse ilegalmente, ¿verdad? ¿Qué tonterías dices? Ya lo sabía. Las 3 empresas fantasma del Grupo Celeste están en la lista negra por chantaje en muchos lugares. Vecinos, si de verdad quisiera hacerlos ricos, ¿por qué la cláusula de exención dice que si hay imprevistos o disputas de patrimonio, ustedes deben pagar los gastos de reubicación? ¿Qué? ¿Nosotros tenemos que pagar? ¡Esto es un fraude! Bien, ganan ustedes. Pero les digo algo. El ser humano es avaro. Ya veremos cuánto dinero pueden rechazar. Es el legado del tío Zamora, el alma del pueblo antiguo. No cederemos ni un paso. Ah, don Lino. Ah, sí. Gracias, señor Galvez. Gracias. Son ellos dos. Andrés, ustedes no le falta dinero, por eso hablan así. Mi hijo le falta solo 200.000 euros para casarse. ¿Se pueden quedar con estos viejos caserones y darnos dinero real? Don Lino, Grupo Celeste es un fraude. No van a darles dinero, aunque demolan las casas. Sí, don Lino, no se deje engañar. Don Lino, don Lino. Don Lino. Lo siento por traerte a este pueblo a sufrir sus miradas. Si hubiera aprendido cosas útiles, podría ayudarlos. Andrés, no pienses así. Es normal que la avaricia ciegue a la gente.
Los de la ciudad crean burbujas de dinero, y nosotros las reventaremos. Tú puedes usar la cultura tradicional para conmover a los ancianos, y yo usaré la ley para alertar a los jóvenes. ¿Dices que ¿Podemos ir casa por casa a explicarles? hasta que todos entiendan? Bien. Doña Sonia. Doña Sonia. ¿Qué tanto tocan? Doña Sonia, déjeme explicarle. En el contrato dice claramente que la demolición es ilegal. Si firman, no solo no les pagarán, sino que embargarán su terreno. Y será tarde para llorar. Sí, no son solo las casas de muros blancos donde vivimos por generaciones. No solo son casas, son la raíz de las antiguas familias Zamora y Zapata. Grupo Celeste ni siquiera define bien los derechos. Si firman, arrojarán al basurero el tesoro de sus ancestros. Dejen de dar tantas explicaciones. Ustedes tienen dinero y tierras, y son tan tercos. No arrastren a todo el pueblo con ustedes. ¡Lárguense! Doña Sonia, Doña Sonia. Mejor déjalo. Vamos, a la siguiente. Bien. Hoy esta vieja va a dejar las cosas claras. Crecimos en esta casa y vivimos en esta casa. Valeria y Andrés nos han aclarado bien la ley y las consecuencias. El Grupo Celeste es una banda de estafadores de tierras. Vieja, no seas malagradecida. El traspaso está en papel. Si se arrepienten, pagarán multa. ¡Qué arrepentimiento ni que nada! Sus cláusulas de extensión quieren hacernos los chivos expiatorios. Aunque me guste el dinero, no permitiré avergonzar a mis ancestros. Sí. ¡Péguele! ¡Péguele! Quitarles el pan es como matar a sus padres. Si son tan santos, vayan a un templo a ser dioses. Les digo que mi tío es el mayor proveedor de artículos escolares en toda la región sur. Le diré que los boiqueen ahora mismo, que no vendan ni una gota de tinta Zamora y se vuelvan basura. ¡Hazlo! Aunque no vendamos ni un centímetro de tinta, jamás aceptaré sus trucos sucios. Ya hay un equipo de patrullaje del pueblo en turnos de 24 horas. Si osas romper un solo ladrillo, el Instituto Municipal de Patrimonio y la Fiscalía de Puerto Azul confirmarán en media hora el delito de daño a bienes culturales. Lárgate con tu empresa fantasía. Ya verán. Andrés, qué tranquilo te ves. Por tu culpa, el proyecto de resort se arruinó por completo, cortando las ganancias del pueblo. Hoy, todo el clan debe ajustar cuentas contigo. El resort destruiría los pinos y acabaría con la tinta. Es corto plazo y no se puede hacer. Hoy no hablamos de proyectos, solo de reglas y asuntos de familia. Has vivido gratis con la familia Zamora por años. Ocupas el taller de tinta Centenario y guardas nuestra receta secreta. ¿Lo mereces? Todos en el pueblo saben que el abuelo te recogió de la calle siendo un niño. Sin linaje, sin raíces, ni nombre, ni derecho. Sobre tu origen, sí necesitamos una explicación. El taller Centenario, la herencia Zamora, es patrimonio del clan Zamora. Un bastardo de origen desconocido. ¿Con qué derecho monopolizas la tradición y controlas el taller? Mi abuelo me trajo a la familia. Me enseñó a hacer tinta y a administrar el taller. Está en blanco y negro. Hay testamento y registros del clan. ¿Testamento? El abuelo fue débil y confuso. Un extraño de origen desconocido atenta contra la sangre de los Zamora. Hoy el clan expresa su decisión. No eres digno de heredar el taller Zamora. Tú no decides si soy digno o no. Aún no he dicho nada yo, la nieta directa. ¿Qué derecho tienes a ladrar aquí? Vaya, señor Molina, señorita Zamora, el mundo es pequeño. El proyecto del resort falló, pero no queremos acabar mal. No importa si falló, hay otras formas de cooperar. Mi tío dice que su tinta vale oro en el mercado. Pensé que mejor seríamos amigos. ¿Qué tal otra forma de colaborar? Mejor vendan la receta secreta de la tinta Zamora. ¿Lo escuchaste?
Andrés Molina, ocupaste los recursos Zamora años sin beneficiar al clan y a los aldeanos. Hoy entregas la arceta o el clan se queda con el taller. Carlitos tiene razón. Un extraño no puede apropiarse de la herencia del clan. Hoy debes dar una explicación a todo el clan. Basta. Qué ciegos e ingratos son. ¿Te atreves a pegarme? Y me lo mereces. Siempre fuiste mezquino y competitivo. De niño robabas golosinas y juguetes, y siempre perdías. Pero no pensé que al crecer empeorarías, y te atreverías a robar la herencia de los Zamora, el taller de tinta, el trabajo de toda una vida. Sigue soñando. Un cobarde mezquino como tú no merece nada de mi abuelo. ¿Quién mantuvo el taller de tinta? Años de luchar, transmitir el oficio, restaurar la tinta antigua y proteger el bosque. Andrés y mi abuelo lo lograron con su esfuerzo. Ustedes se aprovechan, envidian los frutos y luego lo echan en cara. ¿Dónde está su conciencia? Vale, qué insolencia. No puedes causar escándalo en la reunión del clan. Andrés Molina tiene un pasado desconocido. Eso ya viola las reglas. Sí, al final del día, es un extraño sin lazos. ¿Cómo puede dirigir la herencia de los Zamora? ¿Quién dijo que Andrés es un niño callejero? Sus padres no eran unos vagabundos. Cuando construyeron la vía en las montañas Zamora, llegaron un matrimonio de ingenieros. Se asentaron en la montaña, construyeron la vía y vivieron con los Zamora. Eran viejos conocidos del viejo y de la gente del pueblo. Luego hubo un grave accidente en la obra. Y ambos fallecieron en el deber. Al pequeño Andrés lo enviaron a un orfanato de la ciudad. El viejo, por gratitud y lástima por el niño, pidió a las autoridades traerlo a casa a criarlo. Sus padres son nuestros benefactores. Aunque sus padres sean héroes e ingenieros, él sigue siendo un extraño. Un extraño no puede heredar la fortuna de los Zamora. Así es, la gratitud es una cosa y la regla es otra. Sin sangre del clan no puede heredar. Es injusto y viola las reglas. Todos ustedes no paran de repetir que él es un extraño. Sin sangre de los Zamora. Y no merece quedarse ni heredar, ¿verdad? Sí. Así son las reglas. Los extraños no tienen derecho a heredar. Si eres listo, entrega el taller de tinta, la receta secreta y lárgate de los Zamora. Bien, les pregunto. Si ahora se convierte en mi esposo, ¿será uno de los Zamora? Andrés Molina. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposo, quedarte con los Zamora y pasar la vida conmigo? Si aceptas, vamos a registrar el matrimonio ahora mismo. Esta tarjeta es tu dote. ¿Aceptas? Acepto. Valeria, ¿estás loca? ¿Te vas a casar con cualquier hombre? Cállate o te sigo pegando. Desde ahora él es tu cuñado. Dile cuñado. ¿Está loca? ¡Están locos! Los Zamora caerán a manos de ustedes dos locos. Vale, ¿estás segura? ¿De verdad vamos a llegar a este extremo? Creí que lo que dijiste ayer era solo para sacarme de apuros y para provocarlos. No tenías que actuar tan impulsivamente. Podríamos explicarlo poco a poco. Aguantar, ya pasará. No tienes que sacrificar tu futuro por mí. Andrés, ¿aún crees que estoy bromeando contigo? ¿De verdad crees que me propuse a ti solo para ahuyentarlos y para complacer a mi familia? ¿De verdad me gustas? Vale, ¿hablas en serio? Pero creo que fui muy impulsiva. No te pregunté tu opinión en ningún momento. Ahora, si no quieres, olvídalo. No te vayas, vale. Vale, me gustas. Me has gustado desde hace mucho. Antes creía que este sentimiento era una fantasía. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que eres como si cayera del cielo una preciosa tinta. ¿Qué romanticismo tan cursi?
Entonces, ¿seguimos a registrar la boda? ¿Estoy soñando? No lo creo. Mi amor. Mi amor. Sí, papá. Vale, tu madre enfermó de repente. La atendieron en el hospital provincial, pero sigue sin despertar. Los médicos dicen que corre peligro. Regresa rápido. ¿Qué pasó? Mi mamá se enfermó. Andrés, creo que debo volver ahora. Tranquila, tu mamá estará bien. Estaba agotada y de repente le dolió todo. Ni puede bajar de la cama. A veces despierta, pero la mayor parte del tiempo está en coma. Tranquila, la tinta medicinal tradicional que creó tu tío, o mejor dicho, tu abuelo, si la creo, la curará. Antes alguien del pueblo tuvo un derrame y fue salvado con esa tinta. Trabajaremos día y noche, seguro lograremos hacer la tinta completa. ¿En serio? Sí, vamos. Valen. Tranquila, la tinta medicinal funcionará. ¿Quieres que te acompañe? Aún estás preparando la tinta. Si la apagas ahora, se arruinará todo. Andrés, sé que lo haces con buenas intenciones, pero no quiero que tu esfuerzo se desperdicie. Espérame. Espero que tu mamá se recupere pronto. ¿Por qué mi corazón se siente tan vacío? Es como si fuera un hermoso sueño. Ancestros Zamora, protejan a su mamá. ¿Traes un simple trozo de carbón de la montaña para salvar a tu mamá? Estás loca. Papá, es la única tinta medicinal tradicional que dejó el abuelo. Si la usamos con el tratamiento médico, seguro habrá una esperanza. Despertaste, mi amor. Al fin despertaste. La hemorragia se redujo casi por sí sola. ¡Es un milagro! Vale. ¿Andrés Molina hizo esta tinta él mismo? Sí. Papá, la milenaria artesanía Zamora esconde la sabiduría de nuestros ancestros. Tal vez, en el misterio de los hechos, también está protegiendo a mamá. Tiene que ser así. Vale, tu mamá ya está fuera de peligro. Tu papá quiere hablar contigo. Toma un dulce. Vale, gracias por tu ayuda esta vez. ¿Qué tal? ¿Decidiste no volver a ayudar a papá? Papá, estos días en el campo han sido los más felices y significativos de mis últimos años. Ya no me insistas más. No te obligo a quedarte en la ciudad. Solo quiero que tengas una vida estable y brillante. Quiero seguir mi corazón. Papá, Andrés ha preservado el arte por décadas con mucha dificultad. Quiero usar mis conocimientos de redes y negocios para darle nueva vida al arte de abuelo. Sé lo difícil que es preservar la herencia.
De hecho, nunca te obligué a heredar el negocio, porque siempre supe que eres un genio de la tinta único en el clan Zamora. A los 6 años, solo con tu nariz podías detectar el error en la proporción de 36 hierbas y humo de pino. Pero sé que te gusta lo bello, y no quería que pasaras la vida en un taller lleno de polvo. Ya que ahora tienes tu propia elección, ya no te obligaré. Gracias, papá. En realidad, hay otra cosa que... ¿Acaso te casaste con mi Andrés? Papá, ya lo sabías. Aunque se confundió la jerarquía, solo quería probarte si de verdad lo estabas. Ahora veo que son sinceros y no me estás tomando el pelo. Te deseo lo mejor. Gracias, papá. Por cierto, ¿cuándo será tu boda? Quiero ir a celebrar. Ya estoy de cierta edad. Tengo que hacer algo. Me voy. Oye, espera. Vuelve y platiquen bien las cosas. Vale, te extraño tanto. Te extraño tanto. Ay. Ay, aunque el chico da lástima. Al menos ahora parece estar vivo. Antes temía que se ahogara en ese taller. Abuela, tengo hambre. Quiero fideos. Abuela te hace unos dumplings, ¿te parece? No quiero dumplings, quiero fideos. Fideos de res en salsa. Bien. Se enamoró y ya se rompió el corazón. Vale, no va a volver. ¡Ay, cómo cambia todo! Su propuesta en público fue una farsa. Querían engañarnos para quedarse con el taller. La última vez nos llevamos la mitad. Aprovechen que está vacío. ¡Registren todo! ¡Ah! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Llévenselo, ¿eh? El taller centenario está totalmente destruido. Decías que protegerías la tinta Zamora y el legado familiar. Ahora te robaron la tinta antigua y destruyeron el taller. ¿Dónde está lo que protegiste? Solo hablas y no puedes proteger nada. No es así. Era un extraño. Es un niño sin familia. No puede manejar el legado de los Zamora. No sirve para nada. No es así. ¡No! Papá, mamá, los extraño tanto. El taller, la tinta antigua y el legado que me confió el tío Zamora. No pude proteger nada. De verdad, no sirvo para nada. Señora, ¿a dónde fue Andrés? Lo vi anoche bebiendo solo en la carretera. Ojalá no haga algo loco. Señora, por favor llame al tío Zapata y a la tía Gorda para buscarlo conmigo. Andrés ha estado sufriendo mucho. Y tengo mucho miedo de que no aguante el golpe. Bien, bien. Sacaré el viejo gong y lo tocaré. ¡Vamos, rápido! Por favor, ayúdenme a buscar a Andrés. Por favor, ayúdenme. ¡Ayuden rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Andrés! 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 ¡Andrés Molina! Todos tienen razón. Solo soy un extraño, no sirvo para nada. Ni pude proteger una caja y unos euros de tinta antigua. Perdón, Valen.
Y perdón a todos ustedes. De verdad no sé qué más puedo hacer. Andrés. Andrés. Andrés, despierta. Andrés. ¿Por qué no esperaste en casa? Lo siento, estuve muy ocupada y no te contesté. Perdón. Valen. Perdón, no protegí el taller de tinta. Perdí el cofre de tinta antigua de mi abuelo. No te merezco. ¿Aún lo recuerdas? Antes me abrazabas y me decías que no me culpara. ¿Por qué los buenos debemos pagar por lo que hicieron los malos? Nunca te he culpado. Desde el primer momento que te vi. Te he admirado y te he querido. Tus padres hicieron el supremo sacrificio al construir el camino de nuestro pueblo. Te quedaste aquí con un gran agradecimiento. Nos damos prisa por protegerte. ¿Cómo podríamos culparte? ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Abre, abre! ¿Tinta de oro? ¿Qué tesoro? Un montón de chatarra. ¡Trabajo en vano! ¿Qué hacemos, jefe? La caja parece valiosa. Tiremos esta basura. ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Qué pasa? Cuéntanos con calma. No. Nos quiere llevar al desguace. Carlos Zamora. Mi gente, ya sé que me equivoqué. Por favor, perdónenme esta vez. ¿Perdonarte? Destruiste las reliquias de tinta de mi abuelo de 100 años. Destruiste un legado artesanal que no se podrá recuperar. Al romperse estas cosas no volverán jamás. Destruiste nuestra herencia y lastimaste a todos los herederos de Artesanía Zamora. No nos ruegues. Ve a ver si la ley te perdonará. Andrés, abrí una cuenta en Xiao Honshu. Muchos de fuera y jóvenes quieren venir a aprender a hacer tinta y ver la técnica de la tinta Zamora. Antes solo seguíamos viejas reglas y círculos. Pero ahora le entiendo. La artesanía no se atascó. Transmitirla es lo mejor. La verdad, antes me daba miedo a los chismes del pueblo. Pero ahora entiendo que conocerte es un regalo de mi abuelo. Valen. Hasta que te conocí, me di cuenta de que también siento celos y me enojo. Cuando no estás conmigo siento un dolor profundo y no sé qué me pasa. Antes todos me llamaban el palo de la tinta. Pero ahora este palo ha florecido de nuevo. No eres ningún palo. Eres mi estrella de la suerte. Y la persona más importante para mí. Juntas cuidaremos la tinta Zamora, y yo cuidaré de ti. Desde hoy estaremos juntos día y noche. Y nunca nos separaremos. Con tenerte no pido más.